Bueno, te he enviado lo de coanfitrión. Lola, buenas noches. Vale, dime si se me oye. Hola, buenas noches, Juan. Se te oye Vale. perfectamente. Y yo te digo a ti, o sea que eso quiere decir que nos oímos todos. Venga, pues Y adelante como, con el espacio. y como somos ya 5, damos oficialmente por empezado este espacio. Que ahora no estoy en Madrid, estoy en Alicante y vamos a ver si esto sale bien y no ocurre ninguna catástrofe de última hora. Bueno, pues entonces el espacio, como ya sabéis, voy a comentar un poco sobre la inteligencia artificial, que es una cosa que yo no, hasta hace relativamente pocos días no le había dado demasiada importancia, ¿verdad? Pues otro avance tecnológico más, pero bueno, está cobrando unas dimensiones y una importancia y bueno, es como una oleada, como una preponderancia, ¿verdad? Entonces, o sea, hay un elemento clave en este desarrollo brutal de la inteligencia artificial y es que, bueno, pues están saliendo cientos de nuevos aplicativos de inteligencia artificial al mes. O sea, alguien ya habla incluso de que estarían saliendo 1000 al mes, ¿no? Quizá la más conocida, todos vosotros la conocéis, es el ChatGPT, ¿no? Que va por versiones, ya va por la versión 4. Lo que nosotros vemos gratuitamente es la versión capada, o sea que y es un aplicativo que tiene 175 millones de parámetros, ni más ni menos, entre otras muchas cosas, ¿no? O sea, imaginaros los que están usando la versión de pago o la versión que no está capada, ¿no? La de cosas que se pueden hacer con estas inteligencias artificiales. Yo comencé hace una semana a probar ChatGPT y la verdad es que me resulta muy útil y práctico para mi día a día, para mi trabajo. Sí, sí, ¿no? Y para mí, o sea, entre otras cosas, últimamente ya preparo los directos utilizando el propio ChatGPT, ¿no? Lo que es la documentación de base. Antes lo buscaba en Google o en libros, pero sí que ya ni los libros siquiera, porque le dices, oye, de tal libro, de tal autor, dime 3 o 4 frases en relación con, yo qué sé, con la cosecha de patatas en Rusia. Y te lo dice, o sea, no hace falta ni ir al libro a buscarlo, ¿no? Eso ya lo he probado yo varias veces. Bueno, lo que yo Yo trataré lo que de... quería decir, Sí. lo que quería dar es la bienvenida a todos los que están escuchándonos en el espacio, que bueno, esto es un espacio participativo, que pueden están todos invitados a hablar y que pueden participar en cualquier momento, que esto es pues un espacio para charlar, compartir impresiones y que no sea un monólogo o una conversación de dos, sino que todos pueden participar. Sí, sí, yo, bueno, pues no sé si os he dado las buenas noches. Yo os conozco a todos los que estáis, excepto a uno. Y bueno, pues vosotros sois seguidores fieles de estos espacios y más en una noche como hoy que hay ni más ni menos que fútbol, ¿no? Me he enterado hace poco porque a mí el fútbol no me gusta ni los deportes en general, excepto el ajedrez. Y de eso iba a hablar precisamente al comenzar este espacio, ¿no? Es decir, porque yo lo que trataré de demostrar aquí es que la inteligencia artificial, lo que se entiende por inteligencia artificial, como algo muy parecido a la inteligencia humana, pues realmente, primero, no existe a día de hoy y segundo, no está claro que vaya a existir en un futuro ni medio ni siquiera a largo plazo, ¿no? O sea, estaríamos ante una ilusión, ¿no? Que se le ha creado en la mente a muchísima gente, que se le ha dado quizá un nombre equivocado. A lo mejor a este conjunto de tecnologías habría que haberlo llamado pues procesadores del lenguaje natural o simulación del pensamiento humano, porque realmente
Las inteligencias artificiales, al final, lo que son es eso, son emuladores, imitadores, simuladores del pensamiento humano. Han avanzado mucho, sin embargo, en los últimos años, ¿vale? Y como veremos, pueden hacernos bastante pupa en el tema del empleo, sobre todo, que ya lo discutiremos a lo largo de la noche. Y aunque si fueran inteligencias artificiales de verdad, pues ni os cuento, ¿no? La catástrofe que se nos venía encima. Entonces, estas llamadas inteligencias artificiales no lo son tales realmente, porque partieron, desde mi punto de vista, de una concepción equivocada. O sea, yo os voy a soltar ahora una especie de chapa que intentaré hacer amena, pero el que quiera preguntar algo sobre la marcha, o tú, Lola, si quieres alguna aclaración o contar tu rollo, pues me interrumpes y lo cuentas, ¿no? Pero todo esto vino de un personaje que se llama Alan Turing, que, bueno, pues para el que no conozca su biografía, yo os invito a que la leáis, porque es una biografía fascinante. Este hombre realmente inventó la informática moderna, ¿vale? Es decir, o sea, fue el primer hombre que utilizó una especie de ordenador mecánico, porque todavía no se había inventado la electrónica. Y gracias a este hombre, pues tuvo una contribución muy importante para que los aliados, para que Gran Bretaña ganara la Segunda Guerra Mundial. Y no es eso lo más interesante de su biografía, que lo es mucho, ¿no? Pero que este hombre sufrió una especie de castigo hacia el final de su vida que es francamente digno de reseñar, ¿no? A ver, Alan Turing era homosexual, ¿vale? Y en aquella época, en Gran Bretaña, hombre, la homosexualidad no estaba, digamos, tan... no es que estuviera muy penada, ¿verdad? No estaba castigada, pero una serie de coincidencias muy desafortunadas y tal, y de problemas, porque este hombre, fijaros, después de haber propiciado la victoria de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, porque descifró los códigos de posición de los submarinos alemanes, y porque los tenían fritos, claro, no llegaba casi ningún suministro de Estados Unidos. Y era porque los alemanes tenían una máquina criptográfica mecánica, electromecánica, mejor dicho, que se llamaba Enigma. Y bueno, pues era prácticamente... y el cifrado era indestructible, ¿no? Era imposible. Bueno, pues este hombre, insisto, con ordenadores que no eran ordenadores electrónicos, sino mecánicos, consiguió descifrar y romper el entramado criptográfico de esas máquinas, ¿no? Bueno, pues este hombre era homosexual y lo llevaron a juicio, ¿vale? Lo llevaron a juicio. Pero claro, el juicio no era exactamente por ser homosexual, sino era un juicio porque él se liaba con menores, ¿vale? Y eso sí que estaba bastante perseguido en Gran Bretaña. Bueno, lo llevan a juicio, le dan un buen trato por ser quien es, etcétera, y le ofrecen, creo que pasó por la cárcel, entonces, o por un psiquiátrico o algo así, porque entonces esto era lo que le aplicaban a los homosexuales en aquella época. Y le ofrecen pues una especie de castración química, ¿vale? Es decir, pues tomar unas sustancias, unas pastillas, me parece que eran hormonas, y entonces eso supuestamente pues iba a quitarle el deseo sexual, y por lo tanto pues ya no tendría esos impulsos que le habían llevado a ese juicio, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el hombre se las tomó, y lo que le ocurrió fue que le produjeron una reacción adversa, le perjudicaron también en su psique, ¿no? Psiquiátricamente, y se suicidó, creo que se suicidó. Y ese fue el triste final de Alan Turing. Bueno, incluso la reina de Inglaterra en 2013 lo rehabilitó, ¿vale? O sea, le perdonó, le quitó todo su expediente, por así decir, para rehabilitarlo ante la opinión pública, en base precisamente a los servicios que había prestado, ¿no? Entonces Alan Turing, aparte de inventar la informática moderna, pues pensó bastante sobre el concepto de inteligencia artificial. Fijaros que no existían todavía los ordenadores, se estaban inventando. O sea, creo que en los años 50
más o menos se fabricó el primero, el ENIAC, creo que se llamaba, que era a base de válvulas. O sea, no existía todavía el chip electrónico, eran válvulas, pero bueno, ya no era mecánico. Y este hombre ya empezaba a pensar sobre la inteligencia artificial. Y si bien tuvo éxito en muchas cosas, como os he contado antes, pues aquí tuvo una mala idea que arrastró a la humanidad hacia, digamos, caminos equivocados, ¿vale? En cuanto a la inteligencia artificial. Porque Alan Turing creía que se podía crear inteligencia artificial simplemente, bueno, pues como cuando tú tienes un ordenador nuevo y quieres que haga cosa nueva, pues nada, le metes gigas y gigas de memoria RAM, más disco duro, procesadores más rápidos, tarjetas gráficas mejores y ya está, ya puede jugar a todos los... Bueno, pues él tenía un pensamiento similar, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial pues surgirá precisamente del progreso, de la construcción de nuevos ordenadores y de su adecuada programación, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial no deja de ser un aplicativo, es decir, una suma de hardware y de software que nos permite hacer determinadas cosas. Bueno, pues naturalmente en eso se equivocaba porque la inteligencia humana como tal es muchísimo más compleja que simplemente pues llenar de gigas de memoria RAM una máquina, ¿no? O sea, y es más complejo por muchísimas razones. Y el tema se nos escapa por completo precisamente porque no tenemos un modelo de cerebro, ¿vale? O sea, cuando tú quieres programar una cosa, cuando tú quieres reducir un proceso o una, ¿cómo diría yo? Cuando tú quieres modelizar algo, necesitas eso, tener un modelo teórico de qué es lo que yo voy a coger y a programar dentro de una máquina. Si lo que yo quiero es una inteligencia que no solamente sea artificial, porque lo que tenemos que ahora es artificial, pero inteligencia no. Si lo que yo quiero verdaderamente que sea es una inteligencia artificial, bueno, pues necesito imitar o programar una máquina para que se comporte como un cerebro humano, es decir, para que piense, para que piense. Y para eso primero necesitaría un modelo de cerebro. Es decir, bueno, pues un cerebro, ¿cómo funciona? Un cerebro humano. Porque hasta ahora lo que se ha conseguido ha sido imitar, simular, hacer como que la máquina parezca una persona humana. Pero si lo que yo quiero es que se comporte como tal, es decir, que realmente piense, la cosa es muchísimo más compleja. No tenemos a día de hoy, ni previsiblemente en muchísimos años, un modelo de cerebro, ¿vale? De hecho, todavía tenemos un problema no resuelto, que lo voy a buscar por aquí. Todavía tenemos un problema no resuelto, que es el problema de la mente-cuerpo o mente-cerebro, ¿no? O sea, el problema de la mente-cerebro vendría a decir lo siguiente. ¿La mente necesita un cerebro para ser mente o valdría cualquier otro soporte? ¿Y el cerebro, por ser cerebro, genera un campo mental o no? Ese problema tampoco está resuelto. De hecho, hay muchos interrogantes abiertos, ¿no? Pues cuál sería la naturaleza exacta de la mente y cómo se relaciona con el cerebro, esto es lo que acabamos de decir. El problema de la conciencia y la experiencia subjetiva a partir de procesos cerebrales, eso no está claro cómo sale. Y si existe una relación causal directa entre pues, procesos mentales, eventos mentales y sus correspondientes eventos cerebrales, o son cosas separadas y que interactúan, lógicamente, porque si no tenemos cerebro tampoco tenemos mente. O sea, si nos quitan el cerebro morimos, ¿no? Desaparece nuestra actividad mental. Aunque todo eso está también un poco sujeto a controversia, porque se han dado casos de personas que no tienen cerebro, que solo tienen una fina capa de líquido pegada al interior del cráneo y sin embargo son conscientes y piensan, o sea, se comportan como una persona normal. De hecho, se les ha visto eso por casualidad en radiografías. Y los médicos nos explican cómo el tío puede estar vivo, ¿no? Porque no tiene nada de cerebro. O sea, son cosas inexplicables. Pero fijaros, Aníbal, me parece muy interesante lo que estás comentando y quería, claro, así tal como lo cuentas, pues es verdad que
todavía tendría que avanzar muchísimo y tendría que haber un modelo teórico de cerebro humano para poder reproducir lo que es la inteligencia humana. O sea, que el humano siempre estaría por encima. Pero sí que es verdad que uno de los trabajadores de Google porque Google está a tope trabajando la inteligencia artificial, porque su modelo de negocio está a punto de desaparecer, porque en el momento que todo el mundo use ChatGPT u otra aplicación similar, ya la gente no va a acudir a Google a buscar pues las palabras claves. Va a ser todo pues muy distinto. El tema de ahora Google tiene muchos beneficios con los anuncios y aparecer en los primeros puestos del buscador, todo eso va a desaparecer. Entonces Google está trabajando a tope en su propia inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que uno de los trabajadores vio que la inteligencia artificial se les iba de las manos. ¿Qué quiero decir? Que ofrecía resultados que ellos ni de lejos se esperaban y que está dando muchas sorpresas. Es como si la inteligencia artificial no es que tuviera una consciencia, porque no se puede decir consciencia, pero que va a su bola, que lo han programado de una manera, pero ofrece resultados que ni siquiera ellos se esperan. Y el mensaje que dio este trabajador, que ya no trabaja porque le echaron precisamente por dar información sobre, sobre lo que estaban haciendo, pues fue de, ojo, cuidado con esto de la inteligencia artificial, porque estamos lanzando una moneda al aire, la humanidad está soltando una moneda al aire y no sabemos si va a ser cara o va a ser cruz para nosotros. Pues yo creo que va a ser cruz, fíjate, y lo voy a explicar a lo largo de la noche. Lo que tú dices es verdad y Google, con la cantidad de dinero que tiene, pues me imagino que no tendrá ningún problema en desarrollar su propia inteligencia artificial. Y si lo tiene, pues lo que va a hacer es comprar a empresas que sí lo hagan y asunto terminado, que eso es lo que hacen las grandes compañías, porque yo creo que Microsoft ha comprado su correspondiente empresa de su startup de desarrollo de inteligencia artificial. Efectivamente, al existir un problema mente-cuerpo y al no tener resuelto todavía el modelo de cerebro, pues en teoría no se puede tener una inteligencia artificial verdadera, ¿no? Entonces, claro, estas ideas de Alan Turing a principios de los años 50, pues como era una figura y era una persona de gran preponderancia en todo el asunto de la informática, pues él era escuchado, lógicamente, además por otros científicos. Y entonces fue contaminando un poco pues todo el pensamiento que había y también arrastrando a los gobiernos a gastarse y a invertir muchísimo dinero en el desarrollo de la inteligencia artificial en épocas tan tempranas pues como los años 60, los años 70, que no había ni siquiera pues, equipamiento necesario para abordar tal empresa, ¿no? Porque una de las primeras cosas que se plantearon cuando se desarrolló la inteligencia artificial es, bueno, pues vamos a hacer una inteligencia artificial que sirva para jugar al ajedrez o al Go, que es un juego muy complicado. Y se dieron cuenta de que, bueno, pues el tema del ajedrez, que es un juego bastante fácil de programar, es decir, a ver, no, las reglas son bastante sencillas, no es muy difícil, o sea, no sería un programa gigantesco, pero claro, las variantes que tiene y las posibilidades que ofrece una sola partida, bueno, pues ya se escapan de las capacidades de memoria que tenían los ordenadores de entonces. Porque para jugar bien al ajedrez, o sea, tú las reglas para jugar al ajedrez, no sé si aquí hay ajedrecistas, a mí sí me gusta, las reglas para jugar al ajedrez son muy sencillas, se aprenden en 15 minutos. Ahora, para jugar bien al ajedrez, primero, tienes que haber jugado muchas partidas y tener mucha experiencia. Y tienes que tener profundidad, ¿vale? Es decir, haces un movimiento y piensas qué movimiento va a hacer el otro. Luego, qué movimiento vas a hacer tú y deduces cuál haría el otro. Y eso, pues un montón de veces, todo lo que puedas. O sea, como tener profundidad en las jugadas. Y eso ya es más complicado, porque eso ya, bueno, por supuesto que no consiguieron en décadas que un ordenador jugara medianamente al ajedrez, pero al final sí consiguieron que un ordenador pudiera derrotar, por ejemplo, a Kasparov en los años 90, que era el famoso ordenador este de IBM, el Deep Blue. Bueno, pues el tal Deep Blue
no es que pensara, Deep Blue no tiene conciencia, no sabe jugar al ajedrez, pero derrotaba a Garry Kasparov, que era el campeón mundial. ¿Y cómo lo hacía? Pues teniendo una memoria y un disco pues de la leche y teniendo almacenadas millones de partidas, porque lo que hacen los grandes maestros del ajedrez es que se saben de memoria muchas partidas. Partidas famosas, partidas tipo, partidas con ideas, se las saben de memoria, todas las partidas. Y tienen esa gran profundidad que os digo yo de pensamiento. ¿Quiere decir esto que Deep Blue era una inteligencia artificial? No. ¿Vale? ¿En qué otro ejemplo más? El tema de las traducciones. Bueno, pues que la inteligencia artificial traduzca del inglés al español o del inglés al francés, en fin, de un idioma a otro, ¿no? Le das un texto y que te lo traduzca. Bueno, pues eso le ocurrió algo parecido. Es decir, se tarda, no sé si os acordáis de los traductores que había, yo me acuerdo todavía que los he sufrido, unos traductores infames que había en los años 90, a principios de los 2000, no sé cómo, había uno que se llamaba no sé qué, Translator, un horror, o sea, le metías un texto y te lo traducía del inglés al español, pues te salía un español macarrónico, ¿no? Pero sin embargo, con mucho tiempo y con mucho esfuerzo, pues ahora las traducciones que hace Google Translator, por ejemplo, pues son unas buenas traducciones, ¿vale? O sea, te hace unas buenas traducciones. No las hace perfectas, ojo, porque el idioma humano, el lenguaje natural, es muy ambiguo. Pero sí que es verdad que se ha notado un avance bastante notable, ¿no? Entre lo que eran el software de traducción de hace 20 años y el de ahora. O sea, ha mejorado bastante. No es perfecto, no es bueno todavía, no es bueno, pero es bastante aceptable. Pero eso tampoco es inteligencia artificial. Es pues que han metido ahí una cantidad de millones en investigación y en gente rompiéndose la cabeza con eso y han conseguido pues una herramienta bastante aceptable, ¿no? Pero todavía estamos muy lejos de lo que supone el que haya una inteligencia artificial verdadera, ¿no? Porque el problema... A mí, Aníbal, sí. lo que me preocupa de la inteligencia artificial es que si tú le preguntas a ChatGPT cuál va a ser el final de la humanidad o si va a acabar la inteligencia artificial con la humanidad, ChatGPT no se corta y te dice que sí, que el fin de la humanidad va a ser la inteligencia artificial. Luego, por otro lado, hicieron, no sé si habéis llegado a verlo, fue un vídeo muy sonado en Twitter, que habían pedido a una de estas aplicaciones que te reproduce, te hace como un vídeo, si le introduces una orden que se llama prompt, si le introduces un buen prompt, te hace pues una especie de vídeo simulación. Y pidieron que sacara un vídeo de cómo era la evolución de la humanidad. Entonces pasaba pues por las distintas etapas de la historia y llegaba un punto que el humano se fusionaba con la máquina y el humano acababa siendo máquina, la humanidad desaparecía. No sé si la habéis llegado a ver, todos estáis invitados a hablar y a comentar, que un espacio es para eso, para que sea un coloquio. Y luego, recientemente, lo último que hemos visto ha sido la portada de Times que ponía The Final of the Humanity y resaltaban la A y la I, como diciendo el final de la humanidad va a ser la inteligencia artificial. Bueno, efectivamente, eso está claro que... pero eso es una consecuencia de lo que se llama la inteligencia artificial fuerte, es decir, la creencia, como tenía Alan Turing, en que bueno, pues es inevitable la aparición de una inteligencia artificial que además traería como consecuencia otro efecto, ¿vale? Que solo dedujo un colaborador de Alan Turing, que es la aparición de la superinteligencia. Es decir, aparece la inteligencia artificial, por supuesto, tiene implícitos procesos de mejora que la hacen crecer todavía más en inteligencia, es decir, se va mejorando a sí mismo, como pasaba en Terminator, ¿no? Y en cuestión de segundos se había convertido poco menos que en Dios,
y decidió destruir a la humanidad como primer paso para su progreso personal, ¿no? Pero bueno, yo creo que de eso nos libramos. Además, ahora en todos los desarrollos de inteligencia artificial siempre hay un comité de ética, ¿no? Y bueno, pues que básicamente el comité de ética, aparte de las consecuencias indeseadas de la inteligencia artificial, pues básicamente lo que viene a tener a mano es el enchufe, ¿no? Para poder tirar del enchufe cuando la cosa realmente empieza a ponerse color de hormiga. Lo que pasa es que ahí, una vez que la inteligencia artificial se ha colado por Internet, ¿cómo desenchufas Internet? Eso no es posible ya. Una vez que la inteligencia artificial se ha conectado a Internet, por eso quizás el ChatGPT 4 no está conectado a Internet realmente. O sea, él tiene su propia base de datos. No es un aplicativo que esté circulando por la red, ¿vale? Pues es muy difícil de eliminar, porque si se pone a pensar por sí mismo, se habrá replicado infinidad de veces, se habrá ocultado, o sea, a ese ya no lo pillamos. Es decir, el tema del botón rojo y del enchufe, no sé yo si eso iba a funcionar. Nosotros, Entonces, Aníbal, sí. estamos contemplando la irrupción de una nueva tecnología que no sabemos cómo va a afectar a la sociedad. Podemos intuir lo que va a ser, pero no lo sabemos realmente. Va a haber una verdadera revolución con el tema de la inteligencia artificial, al igual que lo supuso Internet, que nos cambió la vida a todos, pues con la IA va a ser todo más a lo bestia y yo creo que, bueno, que las sociedades van a cambiar por completo. Pero aparte de eso, lo que nosotros estamos viendo son las primeras etapas. ¿Tú cómo piensas que van a ser las siguientes etapas cuando esto esté evolucionado? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hombre, no lo sé, pero no me huelo nada bueno. ¿Por qué? Porque para empezar esto yo ni me lo había visto venir. O sea, como dije al principio del programa, realmente estamos asistiendo a un momento histórico, ¿no? Y por eso nos ocupamos un poco de esto. Es decir, dentro de 20 años diremos, ¿te acuerdas cuando empezó todo este rollo de la inteligencia artificial con el ChatGPT? Cuando perdiste tu trabajo para siempre y tus hijos ahora pasan hambre, no sé qué, por culpa de la inteligencia artificial, que es a eso a lo que vamos a ir, ¿eh? Como vamos a hablar más adelante. Porque al final el problema es ese. Salió una noticia hace menos de un mes, 15 días, que IBM ha paralizado, que no va a contratar ya 8.000 informáticos, no personal de limpieza, informáticos. No los va a contratar IBM, o sea, IBM ya no contrata informáticos. Fijaros la contradicción en los términos. IBM, la empresa informática por naturaleza, no contrata informáticos porque estima que las inteligencias artificiales que hay actualmente, a día de hoy, a 10 de junio de 2023, pues le van a hacer el trabajo de los 10.000 informáticos y se los va a ahorrar. De hecho, se los ha ahorrado, ¿vale? Y bueno, yo me acuerdo que los tontitos que los habían en todas las épocas, a mí me decían, cuando era estudiante en la universidad, siempre me decían los listillos, tú no te preocupes por el empleo y por... tienes una carrera técnica además y tal. Yo ahora no trabajo, pero yo he trabajado de informático 25 años en un banco, ¿vale? Y antes de eso en KPMG también de informático. Y a mí me decían, tú no te preocupes porque al final lo que cuenta aquí es la mente de obra. La mente de obra. Como contraposición a la mano de obra, ¿no? Bueno, pues aquellos personas que tengan oficios más manuales y tal, pues lo van a pasar un poquito peor, ¿vale? Pero la mente de obra no va a sufrir nunca del paro, ni de la precariedad laboral, ni de, en fin, todas estas cosas que nos aquejan ahora. ¿Por qué? Porque mente de obra. Y eso pues siempre va a ser como más minoritario, eso no lo va a poder hacer ninguna máquina nunca. Pues toma castaña, la primera en la frente. O sea, no se están empezando a desarrollar las inteligencias artificiales y ya han impactado y bastante en el empleo, ¿no? Y todo esto, volviendo a lo que yo decía antes, sin que de verdad la inteligencia artificial sea inteligencia, o sea, es artificial.
pero no es inteligencia. O sea, fijaros si lo fuera. O sea, al final lo que tenemos es un software muy moderno, un software muy bien hecho en unas máquinas que son potentes y que van rápidas de la leche, y con eso, y a base de meter ahí millones de dólares y millones de euros y tíos muy listos trabajando, pues han conseguido tecnologías, pues que como muy bien decía Lola, nos van a hacer la Pascua y van a cambiar por completo el paradigma económico, social y tecnológico que tenemos hasta ahora, de una magnitud similar a lo que supuso la aparición de Internet. Y además, fijaros, cuando hablo de la palabra tecnología, a mí se me viene siempre a la cabeza una frase que decía Fidel Castro. Fidel Castro era un tío muy listo, ¿eh? Es decir, yo os recomiendo que os estudiéis sus discursos, ¿no? Que yo creo que eso no es bueno para... Pero no perdáis de vista a Fidel Castro, ¿vale? Fidel Castro le decía a Hugo Chávez, el que se murió, ¿os acordáis, no? El de Venezuela. Pues sabes que Fidel Castro y Hugo Chávez eran amigos, Hugo Chávez estaba continuamente yendo a Cuba, etcétera, y Fidel Castro siempre le decía a Hugo Chávez: usted tenga cuidado porque, amigo, lo que aquí los gringos quieren matarle a usted, tiene que tener mucho cuidado, protéjase. Y ahí Hugo Chávez decía: usted no se preocupe, que yo aquí soy el presidente de Venezuela y aquí yo tengo mucho dinero con el tema del petróleo y de la droga y de no sé qué, y tengo aquí pues un ejército tremendo, aquí no viene nadie vamos, me tienen que tirar la bomba atómica para matarme. Y decía Fidel Castro, fijaros, no, usted está muy equivocado, porque los americanos no le van a tirar a usted ninguna bomba ni nada, pero ellos han desarrollado tecnologías, ¿eh? Él decía siempre eso, han desarrollado tecnologías. Él no sabía de qué estaba hablando, pero sí tenía claro que se estaban desarrollando tecnologías militares, científicas, etcétera, que iban muchísimos años por delante de lo que nosotros veremos dentro de los años que sean, y que con esas tecnologías le podían matar. Y el cáncer ese que tuvo huele bastante raro, ¿vale? Es decir, ahora ya se sabe que esas cosas se pueden inocular, etcétera. No sería nada de extraño. Bueno, pues este es un poco el problema que tenemos ahora. Es decir, el desarrollo tecnológico es exponencial, ¿vale? Es así, es decir, es como el dinero. El dinero llama al dinero, pues más tecnología llama a más tecnología, ¿no? Y entonces, pero siguen siendo eso, tecnologías, desarrollos que se van acelerando ahora mismo, pero que han costado años de esfuerzo y de investigación y de todo eso, porque aquí hemos estado 30 años y lo único parecido a la inteligencia artificial que se ha desarrollado pues ha sido el que pueden jugar al ajedrez bien y derrotan a Kasparov, y el tema de la traducción de idiomas, traducción escrita. Pero claro, eso ha eclosionado, se ha alcanzado lo que se llama un punto de inflexión, y ahora pues estamos en un crecimiento explosivo y acelerado. Algo parecido como ocurrió con... yo vengo de la época del Spectrum, o sea, no os quiero contar de cómo era ese ordenador, vamos, es de risa. Y bueno, y se tardó muchísimos años hasta que ya salieron los procesadores un poco más rápidos, el 386, el 486, que era ya la leche. Pero llegó un punto en que aquello rompió también, y bueno, ya los procesadores ya ni se enumeran, ¿no? Son todos Core I y van a no sé cuántos megahercios, y ya es la tecnología de nanométrica de los canales por donde circula la electricidad, ¿no? Juan, mira, te quería comentar. Dime. Yo también observo, y no es por ser conspiracionista, bueno, aquí está el lagartito y lagartita, que les gusta mucho el tema de la conspiración. Por supuesto, estáis todos invitados a charlar y a participar. Veo que hay, de un tiempo a esta parte,
una presión muy grande por el tema de reducir la población. Es como que se quiere reducir la población al máximo. Se quiere encargar la agricultura, la ganadería, o sea, se quiere encargar el sector primario, todo el tema este de la pandemia, que al final no está claro si esto ha sido provocado o no, bueno, si se les ha ido se les fue a los chinos de la mano en el laboratorio de Wuhan. Y luego pues también las piedras estas, el cromlech este artificial, que lo derribaron hace poco en Estados Unidos, que ponía que si se quería salvaguardar a la humanidad, no debía de pasar no sé cuántos millones de habitantes. 500. 500 millones de habitantes, eso es. Entonces es como si realmente todo se estuviera forzando, ¿no? Como que todo fuera muy rápido y encaminado hacia eso. Sí, totalmente. Bueno, yo quería hacer también relacionar toda esta problemática de la inteligencia artificial con el misterio, porque esto es un espacio de misterio que es lo que nos gusta, ¿verdad? Y evidentemente esto tiene conexión con el misterio. En primer lugar, lo que tú bien has explicado, con un tema de teoría de la conspiración, pero vamos, que ya tiene muy poco de teoría, muy poco de conspiración, y ya tiene un mucho de práctica y un mucho de que, bueno, pues de que es algo real, ¿no? Porque al final todas estas cosas que estamos oyendo de la reducción de la población, los objetivos de la Agenda 2030, la religión climática, todas estas cosas, al final, ¿qué es lo que hay detrás de ellas? Lo que hay detrás de ellas es que hay una élite a la que le sobran, si el planeta Tierra tiene ahora mismo 8.000 millones de habitantes, pues le sobran 7.500, que era lo que efectivamente decía ese cromlech que estaba que creó una secta masónica, o no sé quiénes fueron, en Estados Unidos, y que, bueno, pues era una especie de mandamientos laicos, ¿no? Donde venía a decir más o menos que si la humanidad quería estar en equilibrio ecológico con el planeta y tener un desarrollo sostenible, armónico, bla, 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 patatín, patatán, pues había que bajar a 500 millones. Y a mí incluso 500 millones, conociendo a esta gente, se me antojan muchos. Yo creo que ellos están pensando en 100. ¿Qué ocurre? Que sobra 7.900 en el peor de los casos y 7.500 en el mejor, ¿no? ¿Y cómo vamos a aligerar todos esos millones que sobran? Pues no es muy fácil, porque claro, se ha hecho un ensayo general con el tema de que todo ya sabéis y que no se puede decir. Y bueno, más que un ensayo general de muertos, que no son muchos, por los muertos que hubo con la enfermedad innombrable, pues tampoco con eso no rascas nada en todo lo que es la masa enorme de la humanidad. Es decir, si tú quieres disminuir, necesitas o un virus, una pandemia tipo gripe aviar, que lleva un 40% de mortalidad. Con un 40% te quitas ya, solo por la enfermedad, ya te quitas la mitad, y luego por el marasmo económico y sanitario y global que se produce, pues vamos, ahí no queda ni... El problema es que eso se te puede ir de las manos, es decir, eso... o sea, para los que queden al cargo del planeta después de esa inmensa matanza, pues a lo mejor no queda nada asimilable o, no sé, utilizable medianamente, ¿no? Están ensayando también el tema de haber una guerra atómica, a ver si ahí no saben muy bien todavía. Pero lo cierto es que están pinchando a Putin una y otra vez, a ver si tira una bomba atómica y la lía parda, porque no, eso es lo que están persiguiendo. Y bueno, pues están provocando la situación. Putin parece que no colabora, no va a tirar ninguna bomba atómica de momento, que sepamos. Y yo creo que van un poco los tiros por ahí, pero vamos, ya se está empezando a oír que si la próxima pandemia, que si la gripe aviar, a ver cómo va a acabar esto. Bueno, pues
Es el síndrome de la profecía autocumplida, ¿verdad? Pues claro, esta gente al final lo que quiere es eso, es decir, pocos millones de personas, por supuesto el planeta alcanzaría su equilibrio ecológico, ¿quién lo duda, no? ¿Quién va a poner en duda eso? Y si nos suicidamos todos ahora mismo, pues fíjate si se queda en equilibrio el planeta, vamos, se va a quedar irreconocible. Pero claro, se van a quedar ellos al mando, porque ellos la casta esta sí ya tiene previsto determinadas instalaciones y refugios, y tienen plaza todos ellos allí, les da igual que sea por un virus tipo gripe aviar, por una guerra nuclear generalizada, les da exactamente lo mismo. Ellos van a estar en el refugio y a esperar a que pase la ola. El problema es que, claro, estas cosas no se han ensayado antes, entonces es difícil saber cómo va a quedar el planeta de verdad y cómo lo van a poder aprovechar ellos si ocurre esto. Y yo creo que, desde el punto de vista de la teoría de la conspiración, esto es en lo que estamos ahora. Si vosotros luego, cuando empecéis a preguntar o queráis, podéis hacerlo en cualquier momento. Pues si tenéis otra opinión, sentiros libres de expresarla con toda libertad, vamos. Estás completamente equivocado o tienes toda la razón del mundo, no sé qué. Bueno, pues el programa está para eso, ¿no? Luego, fijaros, yo he consultado, esta sería la otra vertiente en su relación con el misterio, ¿vale? Y yo le pregunté a un exorcista, le dije, bueno, ¿y una inteligencia artificial puede ser poseída por el demonio? Fijaros qué pregunta, ¿no? Me dijo que sí. O sea, teóricamente es posible. ¿Por qué? Porque al ser un objeto material, es una máquina realmente, ¿no? Es un conjunto de hardware y de software, es un objeto creado por el hombre, una máquina. Es susceptible de infestación, ¿no? O sea, infestación es influencia del diablo en los objetos. Normalmente es en las casas, pero puede estar infestado con S, no con C, infestado. Puede estar infestado, yo qué sé, una botella, una maceta, un objeto ritualizado, un ordenador también puede estar infestado. Un ordenador puede estar infestado. Entonces, desde ese punto de vista, las inteligencias artificiales podrían ser manipuladas por el demonio. Podría manipular esos servidores donde estuvieran, esos ordenadores, y cambiar de alguna manera su software. Porque no dejan de ser, el software al final, bueno, pues es una serie de códigos que al final se traducen en corrientes eléctricas que se pueden manipular. Entonces, como tal objeto material, podría ser infestado, ¿no? Yo Sí. Quería comentar que, de hecho, las historias de poltergeist en las casas, lo que más llama la atención, o sea, de las cosas que más mérito dan, es cuando las máquinas están completamente desenchufadas y empiezan a funcionar. Y a mí, por ejemplo, me ha contado una amiga cercana que ella empezó a meterse en el mundillo este del misterio a raíz de un suceso en su casa en el que la impresora, estando desenchufada, se puso a funcionar. Es más, personas que a lo mejor tienen el radiocassette desenchufado y de repente empezará a sonar la radio o la música, la cinta cassette. Sí, bueno, y todos conocemos, hombre, esto es un clásico de la investigación paranormal, pues en hospitales y todo. Eso sale en Cuarto Milenio, todos los programas de Cuarto Milenio. Segurata que está haciendo la ronda por el hospital y se pone el ascensor en marcha, solo. O sea, casos de esos, yo creo que hay casi en cualquier hospital y con cientos de testigos. Bueno, eso es un ascensor, es una máquina. No es más que una cabina, un motor eléctrico con unas poleas, etcétera, unos controles eléctricos con los botones para llamarlo, para ir al piso que sea. No, o sea, electricidad, mecánica, poleas, máquinas.
acero, cables, bueno, pues y eso evidentemente lo manipula alguna entidad espiritual. Alguna entidad espiritual es capaz de ponerlo en marcha. Un demonio es una entidad espiritual, exactamente igual que un ángel o el alma de un condenado o un fantasma o lo que sea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, fijaros la que se puede liar si una inteligencia artificial de estas que van a controlar pues prácticamente todos los procesos de mente de obra del mundo estuviera poseída y diera mal funcionamiento, pues sería horroroso. Es que hay inteligencias artificiales que son médicos. No sé si eso lo conocéis, pero ya existen, ¿no? Lo que pasa es que están restringidas al mundo médico y te diagnostican y no te operan. Bueno, no te operan. Hay robots operadores, ¿vale? Y aquí en España están funcionando para hacer operaciones de riñón por laparoscopia, por ejemplo. Entonces, pues este tipo de inteligencias artificiales, imaginaos que empezar a errar en los diagnósticos y tal. Es decir, este sería el engarce con el misterio, ¿vale? Estas dos cosas que hemos comentado, Lola y yo, sería el engarce de toda la problemática esta de las inteligencias artificiales con el misterio, el tema de la teoría de la conspiración y de si se podría... fijaros además, porque yo he utilizado el ChatGPT para preparar este programa y le pregunté una cosa relacionada con esto mismo, a ver qué decía la propia inteligencia artificial. Y la pregunta era, ¿una inteligencia artificial podría ser objeto de una infestación diabólica? Y fijaros lo que contesta. Dice, no, una inteligencia artificial no puede ser objeto de una infestación diabólica en el sentido tradicional y sobrenatural. ¿Vale? Luego, bueno, suelta una charla, no sé qué, bla, bla, bla. No voy a cansar con esto. Pero fijaros, dice, sin embargo, es válido mencionar que si una inteligencia artificial es hackeada o se le introduce un código malicioso, un virus, por ejemplo, por parte de un tercero, podría ser manipulada para llevar a cabo acciones no deseadas o dañinas. Es decir, la propia inteligencia artificial evidentemente está errando por completo porque no sabe mucha teología, no ha aprendido teología y no sabe lo que es una infestación, ¿vale? Porque está claro que no lo está centrando bien el tiro. Pero sí hace esta metáfora, este símil de si la máquina es hackeada, bueno, pues eso equivaldría a una especie de posesión diabólica y es otro problema real, ¿no? Es decir, pues al final dejamos nuestras vidas ya directamente hasta el médico y todo en manos de inteligencias artificiales que pueden manipular otros. Por el tema del hacking, que yo de eso sé algo también, el problema no es entender cómo son los procesos de hackeo y todo eso. El problema es que no sabes lo que te están haciendo de verdad. Es decir, el problema es que puedes estar creyendo que no te están hackeando y te están quitando hasta, vamos, hasta el cielo de la boca te están quitando si es necesario. Porque además eso es una técnica de hacking. Es decir, cuando tú tienes un objetivo y entras en él, ¿vale? En un sistema, tú de momento no le puteas, al contrario, le cuidas, haces que el ordenador vaya más rápido, que no haga cosas raras, que todo funcione correctamente, que no salgan errores, porque cuando sale algo de eso, hay usuarios que sospechan, a ver si me ha entrado un virus, a ver si me han hackeado, o me van a hacer un intento de phishing, etcétera. Entonces el hacker lo que debe de hacer es cuidar a su víctima. Primero te cuido, ¿no? Te paso un poquito la mano por el lomo, te voy engordando, te voy confiando hasta que te llevo a donde te quiero llevar y allí ya te haré lo que te tenga que hacer, ¿no? Bueno, pues es que eso, en manos de una inteligencia artificial, una inteligencia artificial que utilice técnicas de hacking, pues eso puede ser terrorífico, vamos, es decir, que solamente solamente en el tema delincuencial, de que esto sea utilizado por hackers rusos o ucranianos, vamos, un día nos despertamos con que no hay internet, ya deja de funcionar todo y se va la economía a tomar por saco.
porque alguien ha hackeado las inteligencias artificiales que gobiernan y manejan absolutamente todo, ¿no? Hay que tener claro el tema del botón rojo para desenchufar esto. Hay que tener además a mano el enchufe y la posibilidad de tirar de él y de desconectar, porque insisto, o sea, es que nos estamos nosotros mismos poniendo la soga al cuello y estamos empezando ya a tirar, ¿no? O a jugar a la ruleta rusa con 6 balas. Bueno, y con esto hemos divagado un poco. Habría razones a favor de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, la automatización de tareas repetitivas. Es decir, indudablemente, pues esto va a quitar pues, tareas que a nadie le gusta hacer, ¿vale? Aumentaría, por tanto, la eficiencia, la productividad, bla, 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 pues todas estas cuestiones empresariales. Se crearían empleos de nuevo cuño y roles de nuevo cuño también, pues gente experta en estas cosas, en robótica. Habría campos emergentes, pero esto es poca cosa. Es decir, o sea, este es el típico argumento de los tontitos que me decían a mí de lo de la mente de obra. No te preocupes que al final se sustituyen unos empleos por otros. Sí, pero que el que es sustituido, ese está jodido, ¿eh? Pero es que no está claro de que aquí se vayan a sustituir. Aquí simplemente van a desaparecer millones y a lo mejor aparecen 1000 o 2000 nuevos. O sea, no compensas, ¿no? Lógicamente, y puntos en contra, pues el desplazamiento de los trabajadores, la desigualdad y una brecha tecnológica, sin duda alguna, y luego preocupaciones éticas y legales. Y lo de la brecha, yo quisiera haceros aquí un inciso importante, que es lo del tema de la brecha digital. Y es lo siguiente, fijaros. Cuando salió Internet hubo un problema, además un problema que está perfectamente descrito en un libro que yo os recomiendo, que se titula El Mundo Digital, se llama así, escrito por Nicolás Negroponte, que es un gurú del MIT, de todos estos temas tecnológicos. Y es un libro escrito en 1995 y fijaros lo que estoy hablando, el libro tiene 27 años, 27 años en tecnología es como traerte a la época de los sumerios, ¿no? 27 años en tecnología es una barbaridad. Y no se ha quedado obsoleto, ¿eh? O sea, él nos adelantaba muchísimas cosas. Yo es un libro además que tengo en papel porque me lo compré en su día, al poco de salir. Y es un libro que yo os recomiendo, ¿no? Porque ese no se ha quedado obsoleto, porque lo que tiene dentro son ideas y no las tontunas escritas deprisa y corriendo por indigentes intelectuales, ¿no? Pero hay un problema que ocurre con todos estos cambios de paradigma tecnológico y es el de la brecha que se ocurre en muchas generaciones, ¿no? En este caso, la brecha digital. La brecha digital no es más que pues un espacio que se abre en cuanto a competencias y en cuanto a conocimientos, normalmente entre unas generaciones y otras, pero también entre gente pobre y rica, ¿no? Bueno, pues el rico está al loro de todos los avances y el pobre pues no sabe por dónde le están viniendo los tortazos, ¿no? Pero pasa sobre todo entre generaciones. Y yo eso lo vi con mi padre, ¿no? Mi padre, que en paz descanse, tenía una relación paradójica con la tecnología, ¿vale? Es decir, a él le gustaba todo lo tecnológico. A mi padre le fascinaba la tecnología, ¿no? Le gustaba Internet, los portátiles, los móviles. O sea, lo veía como algo, no sé, como algo mágico, ¿no? Pero por otra parte, pues por razones de edad o por razones de que le pilló viejo ya, de que no estaba acostumbrado, pues nunca se le ha dado bien el tema de la tecnología, no, excepto en una cosa, ¿no? Luego contaré. Y bueno, pues el hombre tenía esa cosa de siempre, pues de querer estar a la última, yo he gastado tiempo con él intentando explicarle a lo mejor ciertas cosas y tal, pero lo veía como muy poco, joder, como eso, ¿no? O sea, como que era un hombre ya, y no estamos hablando de un hombre que no estuviera capacitado ni nada de eso. Mi padre era un hombre culto y tenía estudios, estaba perfectamente preparado para muchas cosas y tal, pero
pero todo ese tema tecnológico es como si él fuera un personaje del siglo XIX, ¿no? Que apareciera de repente aquí. O sea, estando perfectamente capacitado para comprender otras cosas complejas, porque mi padre sabía cosas de economía, etcétera, que ni siquiera ahora mucha gente la controla, temas con cierta complejidad. Sin embargo, macho, te pones con él a ver si entra en internet, a ver, hijo, le costaba, y el manejo del teléfono móvil no acababa de pillarlo. Bueno, con todo esto lo que os quiero decir es que al final, cuando aparecen estas tecnologías, siempre hay una generación, que son los viejos, pues que se queda atrás. Y que se queda atrás y que, bueno, pues es que no hay manera luego de reciclarlos. Y pasa ahora, ¿no? ¿No os acordáis del movimiento este que salió hace unos meses de somos mayores pero no imbéciles? Que anda, que también tienen unas ocurrencias para poner los nombres, anda que no se puede hacer chistes con eso. Pero bueno, efectivamente, pues al final los conviertes en marcianos. O sea, esta gente que está en la brecha digital, en bichos raros de la noche a la mañana, pues ancianos, mujeres u hombres mayores, o con pocas luces o poca capacitación tecnológica, o simplemente gente a la que esto de los smartphones, el internet y tal, pues les viene grande, pues porque no le gustan, porque no saben inglés, que ese también es una barrera, o porque no les aporta absolutamente nada a sus vidas, ¿vale? Pero los convierte en varias, Probablemente nosotros acabemos en esa brecha, acabaremos Este totalmente cura, perdidos este cura con la no. IA. Eso ya te lo digo yo. Yo, cuando muera, voy a morir estando al día. Algo por lo menos habremos A hecho mí, posible. a mí, aparte del misterio y las conspiraciones, otro tema que me fascina es el tema de las distopías. Imaginarme cómo será el futuro. Y lo cierto es que el futuro que nos llega, yo tal y como lo veo, es un nuevo comunismo que va a llegar a Europa. ¿A qué me refiero? A que si estas tecnologías van a eliminar tantos puestos de trabajo, ¿qué va a hacer la gente? Pues tendrá a lo mejor jornadas de 3 días, de 4 días, de 4 horas, habrá una paga, todo será en barrios de 15 minutos, de los que podrás salir o no según te dejen. Y por supuestísimo que con todo este de la Agenda 2030, pues ya no se va a poder viajar como hemos viajado hasta ahora, de cogerte un vuelo a Pekín cuando te dé la gana. Y va a ser todo más fácil para las generaciones futuras, pero menos libres. Van a tener muchas cosas tecnológicas al alcance de la mano que ni imaginamos, porque claro, los móviles dejarán de existir, probablemente esté hasta integrado en el brazo el tema del móvil, habrá hologramas, las videollamadas, los espacios quedarán anticuadísimos y la gente se verá pues con hologramas. Bueno, imagino que viajarán vamos, ni siquiera viajarán físicamente, será ya todo con realidad aumentada. Y bueno, pues sí que serán sociedades muy avanzadas tecnológicamente, pero infinitamente menos libres de lo que hemos sido nosotros. Sin duda alguna, y hombre, yo soy incluso un poco más pesimista, porque, a ver, está claro, tú has hablado de un nuevo comunismo. Si no va a haber trabajo, si no va a haber trabajo y no lo va a haber, te pongas como te pongas, porque la digitalización y la robotización al final va a ramplar con casi todo. Claro, pues mientras que la gente se muere y no se muere, vas a tener que dar alguna solución, porque si no arden las calles. Entonces, bueno, pues al final habrá que llegar, o alguien inventa algo mejor, o habrá que llegar a una especie de colectivismo que consista básicamente pues en que te den una paguita, el wifi, una solución habitacional, la que sea, y poquilla cosa. O sea, yo no veo ahí mucho más. Mucho videojuego, mucho metaverso, realidad virtual aumentada, etcétera, como bien has dicho.
y pare usted de contar y a ver pasar los días. Es que ahora mismo, tal y como está la cosa, esa es la única... Eso es lo único que yo veo que puede ser una solución para que no haya una guerra civil mundial aquí de todos contra todos, que eso es lo que puede acabar esto, ¿eh? El tema es serio, no es ninguna broma. Aquí, bueno, lo tratamos de una manera distendida, pero ya verás tú, ¿eh? Cuando se empieza a poner la cosa de color de hormiga. Otra cosa, además, que si la mayoría de los trabajos que ahora se necesitan, o sea, muchos trabajos se van a perder. Pues escritores, diseñadores gráficos, diseñadores web, guionistas, bueno, artistas, infinidad de... Bueno, es que hasta peluqueros, es que hasta los robots van a cortar el pelo. Pues ¿qué quedarán? Pues quedarán trabajos como el campo, el trabajo manual, trabajos de artesanos, trabajos de un psicólogo que pueda entender tus emociones, esas cosas, esas pequeñas cosas donde no llegue la inteligencia artificial, porque el resto lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Pues a lo mejor marcharse a a los pueblos y al campo. ¿Y qué está pasando con el campo? Pues que, pues que ahora mismo la situación económica es nefasta para el sector primario. ¿No será que es que están intentando acabar con el sector primario porque saben que dentro de 10, 20 años la gente va a reclamar esas tierras y va a haber que transformar totalmente esas propiedades privadas en propiedades colectivas? Yo, sinceramente, creo que sí. Creo que vamos hacia colectivismos, hacia sociedades de paguitas, vamos, paguitas, que ya se está hablando, ¿no? De una paga vitalicia, por así decirlo, y, y el camino va por ahí. Bueno, yo creo, fíjate que la verdadera razón es una buena idea la que apuntas. No quieren, la casta no quiere que la gente vuelva al campo, que sería una solución, sobre todo para huir de un infierno, porque ya al margen de la situación económica, pero ¿qué clase de futuro es ese que tú vas a leer una novela y resulta que te la ha escrito una puta inteligencia artificial? ¿No? Eso es para pegarse un tiro. Es decir, va a haber un movimiento de vuelta al campo, al pueblo, al que tenga una casa en el pueblo, pues yo qué sé, pues. Y entonces la casta sabe que de ahí puede venir la revolución, es decir, que a lo mejor vuelven, pero para quemarlos a todos. Entonces, pues quieren un poco, lo están jodiendo todo, ¿vale? O sea, ya no es solamente por esto, sino porque están dando bofetones a diestro y siniestro por todos los lados, a ver si se lía, a ver por dónde podemos atizar para que se joda todo. Ellos no, claro, porque ellos tienen plaza en los refugios. Y como están locos, pues que quieren que les sobramos, vamos, que quieren que corra el aire. No sé muy bien, ya no sé muy bien cómo expresarlo con palabras, que corra el aire. Entonces, pues están dando sopapos por todas partes. Y bueno, pues esto en cuanto al tema de las consecuencias sociales y económicas de la inteligencia artificial. Hemos hablado de eso y hemos hablado también de la brecha digital. Pero fijaros, la brecha digital, lo que pasa con las generaciones de mayores, eso no es una teoría de la conspiración, que podemos estar aquí hablando, que si las paguitas, que si el colectivismo. No, eso no es conspiración, eso es una realidad. Eso es una realidad. Es decir, los mayores en España es un tercio los mayores de 65 años en España. No me sé el dato, creo que es por lo menos un tercio de la población, ¿no? A ver, somos o una cuarta parte al menos de la población. Y es una cuarta parte de la población que está desconectada de la realidad, es decir, que viven que son como marcianos, o sea, como si tú te fueras a Marte. Entonces, tú de alguna manera intelectualmente estás prescindiendo ya estás metiendo a una cuarta parte de la población pues en una España B, ¿vale? En una España B. Y bueno, pues
Y claro, ahora con lo de la inteligencia artificial, pues que directamente, si ya a esas capas les costaría muchísimo el tener que el integrarse en una sociedad digital, pues ya con el tema de las inteligencias artificiales ya ni saben dónde, no quién era el que decía que cuando una tecnología no sea distinguible de la magia, pues empiezas a adorarla como si fuera un dios, ¿no? O sea, si nosotros viéramos ahora mismo descender en una nave espacial y bajaran, no sé, pues eso, unos extraterrestres, vamos a suponer que fueran extraterrestres, y empezaran a llamar a la gente por su nombre en los cementerios y resucitaran y salieran como cuando eran jóvenes de la tumba, pues tú te creerías que eso no es que fuera magia, sino que era Dios que había bajado del cielo. Y a lo mejor solo es tecnología, una tecnología que no nos podemos imaginar. Juan, mira, quería comentarte que tenemos por aquí algunos comentarios. A ver. Dice Douglas M2, buenas noches. Por completar la referencia a Turing, estableció el test que lleva su nombre para determinar si una máquina o programa es inteligente. Se trataba de interactuar con la máquina y ver si se podía saber si era un humano o no. Se superó en 2014, simulando un niño de 13 años. Y una distinción muy acertada que se ha hecho al principio, hay que distinguir procesamiento del lenguaje natural de la IA, que se supone que va aprendiendo y creciendo sola. Vamos a ver, por partes. Primera cuestión. Si no me equivoco, el test de Turing del 2013, creo recordar, el que supuestamente hacía el test era alguien que fingía ser un niño ucraniano, ¿vale? Y consiguió por unos instantes confundir a algunos jueces, pero no superó el test de Turing, ¿vale? O sea, en eso hay controversia. Buscarlo bien en internet porque, fijaros, el test de Turing, como su nombre indica, lo propuso Alan Turing en 1950, ¿vale? Y el objetivo es determinar si una máquina puede exhibir un comportamiento inteligente que sea indistinguible de un ser humano, ¿vale? Entonces, hay un juez y hay dos participantes que se ocultan a ese juez. Entonces, uno de los participantes es una máquina y el otro es un humano. Y el juez, pues a base de hacerles preguntas del test de Turing, pues tiene que saber cuál es cuál. Es decir, si el que es una máquina engaña al juez, ha superado el test de Turing. Pero eso solo quiere decir que ha superado el test de Turing, que ha logrado engañar a un juez. Y en el caso este del que se fingió niño ucraniano, no engañó a todos los jueces, ¿vale? Hubo algunos que no, pero bueno. ¿Y cuál era la otra cuestión? Que si... ¿qué era el otro que había preguntado Douglas? Bueno, yo no me acuerdo. Tú no me lo dices. Y bueno, pues ya me acordaré. Ah, perdona, que se me había apagado estaba hablando, pero se había apagado Sí. el ¿Qué era lo micrófono. otro Mira. que pregunto? Sí, lo que te preguntaba era, pues que hay diferencias entre procesamiento del lenguaje natural Vale, sí. y lo que sería la IA, porque se supone Sí. que la IA también está programada para que vaya aprendiendo ella sola y vaya como ganando en conciencia. Sí, esos son avances que se han conseguido ahora, ¿vale? Es decir, el ChatGPT realmente lo que es un excelente procesador del lenguaje natural, pero fijaros lo que significa eso, procesador. Es decir, ¿qué es un procesador? Pues algo que procesa una máquina que admite unos inputs, ¿no? Unas entradas, las procesa y luego emite una salida, ¿no? Una contestación, ¿no? Una solución de la... Eso es un procesador, no es ni siquiera un simulador, ni es nada. Ahora, eso sí, se ha logrado un procesamiento del lenguaje natural, pero vamos, o sea, no sé, yo me imagino que todos habréis probado el ChatGPT, si no os invito a probarlo y las respuestas son asombrosas, como si hubiera un muñeco dentro del ordenador contestando y leyendo eso, en fin. Y tenemos a Lagarto DV y a JD que yo creo que quieren hablar porque están ya como hablantes.
Pues que hablen, que Buenas hablen. noches. Adelante, Lagarto. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, pues muy bien, aquí Mira, con este interesante tema. Cuéntanos. a ver, yo el tema de inteligencia artificial, a ver, es un tema que a mí todavía me queda un poquillo largo. Quizás yo estoy en la brecha esta que me está quedando un poco atrás, ¿vale? Mira, pero aparte que me parece súper interesante algunos conceptos que habéis dado y tal, que yo ni siquiera había pensado en ellos, ¿vale? Me está pareciendo un programa súper educativo, por así decirlo. Yo lo único que aportaría un poco en sí sería decirle que desde mi punto de vista y mis pocos conocimientos, si tengo algo bien claro, el peligro no es la inteligencia artificial en sí, sino la estupidez humana a la que vamos a retroceder porque vamos a depender tanto de la inteligencia artificial que nos lo va a hacer todo y vamos a dejar de saber hacerlo. Ya sea por medio de incluso literarios, ¿no? Ya que hacen guiones y todo. Llegará un momento en que realmente dependeremos tanto de ella que ni siquiera vamos a saber utilizar nuestro propio cerebro, ¿no? No sé qué opináis al respecto. Qué duda cabe, es decir, fíjate que de hecho ya la digitalización ha traído como consecuencia porque la gente ya no lee. Antes leían poco, pero es que ahora ya no leen nada. Ha traído como consecuencia la simplificación en los procesos de pensamiento. Es decir, antes, bueno, la gente no lee, los jóvenes no leen, pero ven vídeos. Oye, los vídeos pues son educativos y tal. Ya, los vídeos han pasado a ser de 15 minutos, los vídeos de 15 minutos ya son demasiado largos y ahora ya lo que circula por las redes, o sea, por TikTok y también por YouTube, son vídeos de 1 minuto. O sea, es condensar tu vida, tu intelectualidad en vídeos de 1 minuto. Por supuesto, sin ninguna capacidad de expresar el lenguaje escrito, porque no leen, pero tampoco escriben. Y bueno, y con el tema de la inteligencia artificial, pues esto lo único que puede hacer es empeorar, lógicamente. Sí, mira, yo, vosotros que soléis ver mis historias y tal, veis que yo cada 2 por 3 subo vídeos y tal sobre la era, yo llamo la era de la mentira, ¿no? Que es cuando ya la inteligencia artificial y la tecnología se está usando para poner caras, voces y gestos que realmente un personaje en sí no ha hecho, pero no lo hacen creer por completo. Y entonces, ¿hasta qué punto, ¿sabes? Tanto vídeo y tal va a ser de alguna forma positivo o educativo, como que más que nada lo que va a ser es lo que yo digo, un comedero de cabeza, educar al pueblo en el sentido de lo que tienen que hacer y lo que tienen que evitar de hacer, acostumbrarlos a estar siempre bajo el yugo del poder y me vuelvo a repetir, y por supuesto vamos a dejar de pensar. Y en cuanto el humano deja de pensar, yo hay que decir, para mí es casi un animal sin instinto. Sí, sin duda alguna, vamos, esto es una cosa que además ya es imparable. Es decir, el otro día, fíjate, leía creo que era aquí en Twitter, una proposición de una especie de gurú, de un coach de estos, sanador o no sé qué, una cosa de estas, que él proponía 90 días de no ver nada de porno para el que lo vea, ¿no? No tener contacto con nada tecnológico y leer y escribir 1 hora al día. O sea, proponía muchas más cosas, ¿no? Como una especie de detox intelectual. Y para desintoxicarte de una consecuencia nefasta que hay ahora mismo, aparte de la pérdida de interés por la lectura y la escritura, ¿no? Que es la infoxicación, que es pues, intoxicación por exceso de información. O sea, hay tanta información que a pesar de que hemos abierto un poco las tragaderas y las hemos forzado, pero es que ya va a haber un momento en que tengas que cortar, o sea, porque empiezan muchas cosas, no acabas ninguna, todo son novedades, y eso acaba también cortocircuitándote. Entonces, vamos a tener que ir a procesos de estos de desintoxicación, porque sencillamente lo que tu ancho de banda no da más de sí, macho. No puedes con el exceso de información, ¿verdad?, que está circulando ahora mismo, donde la capacidad de retentiva se ve muy mermada también, por supuesto, porque, pues claro, con esta cantidad de
información que tienes que procesar, pues te quedas con muy poco, ¿no? Todo pasa fugazmente por nuestras... Aparte de que tenemos que tener en cuenta que hay una guerra fría, pero hay una guerra entre China y Estados Unidos, y los chinos con TikTok, pues a Occidente lo que hacen es que tienen un algoritmo completamente diferente para mostrar contenidos en los jóvenes de Occidente que los jóvenes de China. Los jóvenes chinos que abren su móvil y ven TikTok ven contenidos culturales. Otros chinos tocando el violín, el piano, todo muy, pues muy, ¿no? Muy cultural, muy educativo, muy relajante. Y sin embargo, en Occidente se premia a los vídeos en los que se muestran contenidos, pues como más sexualizados, que si bailes, que si pechos, tal. Eh, Porque en el fondo saben que es una manera pues de atontonar a la juventud de Occidente. Todos, Hombre, es que excepto... perdón, No, perdón, no, no, iba a solo decir que una pequeña acotación. Todos menos los hijos de las élites. Esos siguen yendo a educación de calidad, no les dejan teléfonos móviles, ni TikTok, ni Cristo profundo. Perdona, Lagarto, dime. no, solo era una pequeña puntualización. El hecho de que es verdad que el TikTok es una herramienta que está volviendo estúpido a Occidente mientras está formando a su pueblo, ¿no? Y espérate, es que se me acaba de ir. Estoy aquí con lagartita y no deja de dar un besito y ya se me acaba de ir. Ahora intervengo, espérate, porque yo te voy a recordar el segundo punto y además era bastante importante, perdón. Vale, cuando quieras, no hay problema. Si ya, como suele decirse, estamos en la parte de debate, ¿no? Yo, mientras que no se levante ninguna mano, continúo soltando un poco el rollo. Pues esto, efectivamente, lo del test de Turing es una cosa muy importante porque, claro, todo esto al final se basa en la lógica y todo esto. Y fijaros que yo leí una vez que si tú intentas explicarle a un extraterrestre que venga en una nave espacial qué es, y que no sepas cómo es, vale, que solo sea audio, tu forma de comunicarte. Si tú intentas explicarle y sin tener ningún conocimiento cultural, o sea, viene un extraterrestre, no sabe nada de ti y tú no sabes nada de ellos, pero os comunicáis por audio. Si tú tratas de explicarle qué es la izquierda y la derecha, no lo entenderá. No habría una manera humana de hacerle entender ese concepto. A no ser que ya te veas y te diga, esto es la derecha, esto es la izquierda, el tío ya te ve, se sitúa y dice, vale. Pero de palabras sería imposible, ¿no? Y estas cuestiones de inteligencia artificial se basan mucho en eso. Un experto dijo una vez que, o sea, pero siendo preguntado, bueno, pues, ¿cómo funciona ChatGPT, ¿no? Que esto es lo más famoso, lo que todo el mundo ha utilizado hasta ahora. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pues vino a decir que el ChatGPT vosotros conocéis el texto predictivo del teclado de los móviles, ¿no? O sea, vas tecleando y voy a ir, y claro, después en esa frase, en ese contexto, y voy a ir, ¿qué es lo que viene? Pues una A, ¿no? O hacia. Bueno, serían como un par de posibilidades. Y entonces el texto predictivo del móvil, del teclado del móvil, pues te escribe la palabra hacia o la otra y tú la seleccionas y ya así te ahorras el teclear. Bueno, pues el ChatGPT vendría a ser su procesador de lenguaje natural, que es básicamente lo que es muchísimas más cosas, ¿no? Pero sería una versión 1000 millones de veces aumentada y corregida de un texto predictivo. Es decir, al final es que partiendo de conceptos muy sencillos, pues llegamos a tecnologías realmente muy complejas, ¿no? Así que yo no sé si había alguien que quería Aníbal, hablar. mira, quería comentar por aquí que Festina comenta que hay aplicaciones, además, que son de gran provecho. Por ejemplo, su uso en el diagnóstico precoz de cáncer de mama o el seguimiento en tiempo real de enfermedades que requieran un seguimiento intensivo. Y Sí, luego sí. por aquí, Rito Tortojada
Dice, hola, me da un poco de vergüenza hablar en público. Oye, Creo pues que habla, hombre. Dice, creo que pronto la IA superará a los humanos porque somos bastante previsibles y simples, poca cosa para los ordenadores. Y bueno, pronto geológicamente quiero decir. Bueno, no sé, yo, fijaros, ahí soy más optimista, es decir, no va a haber inteligencia artificial verdadera, parecida a la humana o sobrehumana, de ninguna de las maneras, al menos en un futuro a corto plazo previsible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es nuestra desgracia? Pues que la que hay, que vamos, no es más que un software mejorado, pues no va a hacer la Pascua, pero vamos, ya no lo está haciendo, ¿no? Lo va a hacer la Pascua, pero muy bien, ¿eh? Entonces, fijaros que solo con eso nos va a joder vivos en temas como el empleo, como el cambio de paradigma, como la brecha digital, como cambios culturales y sociales de que la gente ya ni sepa leer. ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué te vas a comprar un libro? ¿A ti un libro te interesa? Entras en el ChatGPT, yo lo he hecho, ¿eh? Y le dice, hazme un resumillo de 5 páginas, una recensión de este texto, poniéndome puntos a favor, puntos en contra y frases más importantes, la esencia con lo que yo me debería de quedar de este libro. Y te lo hace en un minuto. Y ya está, has cogido la esencia del libro y te has ahorrado leer 400 páginas. Es que el tema es complejo, ¿eh? No vayáis a pensar que tiene una solución fácil, que no la tiene en absoluto. Y sin embargo, estas son unas orcas caudinas por las que vamos a tener que pasar. Porque en el momento es como el descubrimiento de la bomba atómica. O sea, una vez que se descubre y se tira la primera, todo el mundo las construye, porque ya, o sea, no puedes darle la espalda al tema, porque otro lo va a utilizar. Lo mismo que la computación cuántica, pues todo el mundo echa una carrera a ver quién es el primero que tiene un ordenador cuántico, porque el que lo tenga va a quebrar todas las claves criptográficas de los otros países. Entonces, o sea, son realidades que se llaman emergentes, ¿no? Que van apareciendo y una vez que aparecen, ¡pum!, ya se quedan para siempre ahí en tu realidad y no se van de allí nunca. Tienes que lidiar con ellas, torearlas, hacer lo mejor que puedas, porque no desaparecen. Comenta Eh, Lobo Survival las 3 leyes del de Yo Robot, de Isaac Asimov. bueno, en todos los proyectos de inteligencia artificial, como os dije antes, hay un comité que se encarga un poco pues, de la ética, de los temas jurídicos, etcétera, ¿no? De los problemas que puede plantear la inteligencia artificial. Y entonces, en esto ya pensó ese famoso escritor, que yo me he leído casi toda su obra, que es Isaac Asimov, a mí me gusta muchísimo, y lo leía más de joven. Y bueno, pues él escribió mucho sobre robots. Entonces, creó las 3 leyes por la cual la humanidad se protegía de la acción omnipresente y poderosísima de los robots. Primera ley, un robot no puede hacer daño a un ser humano ni permitir por inacción que un ser humano sufra daño. Es decir, el robot no me va a hacer daño nunca. Pase lo que pase y haga lo que haga, no solamente no me va a hacer daño, sino que va a evitar que yo me lo haga o, en fin, o lo sufra. Segunda ley, un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Es decir, voy a evitar que alguien ordene a un robot que me mate, ¿vale? Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y la segunda ley. Es decir, un robot pues, no va a suicidarse, ni va a sacrificarse a lo tonto, ni va a protegerse a sí mismo si ello no implica el que pueda matar a un humano, en cuyo caso a lo mejor se suicida, etcétera, para que un humano sobreviva. O sea, con las 3 leyes se cubre un poco, digamos, si eso está grabado en el cerebro positrónico de los robots, porque en las historias de robots de Isaac Asimov los cerebros funcionaban en lugar de con electrones, como los nuestros, circulando por el cerebro con positrones, ¿no? Que son electrones de carga positiva, por eso se llaman así. Y luego hubo, porque fijaros, esto me lo dijo el ChatGPT, las 3 leyes de la robótica, ¿no? Digo, ¿para qué lo voy a buscar en mi libro de Isaac Asimov? Se lo pregunto al ChatGPT. Pero después de decirme las 3 leyes, digo, coño, le voy a poner en un aprieto. Digo, se te ha olvidado
la ley cero. Esa no me la has contado. Y dice, sí, perdona, me disculpo por no haberte contado la ley cero, me dice el cabrón de él. Y me explica la ley cero de la robótica. Un robot no puede hacer daño a la humanidad por inacción o permitir que la humanidad sufra daño. Es decir, eleva el concepto individual de un hombre concreto a la humanidad, ¿no? Un concepto mucho más amplio. La ley cero no aparece en las primeras historias de robots, pero sí en posteriores, como Robots e Imperio y los robots del amanecer, ¿vale? Libros que os aconsejo que leáis porque están muy bien. Mira, Juan, tenemos aquí a José Luis /83 que comenta: ¿y si todos estos tiempos que nos toca vivir están relacionados con la segunda venida de Cristo, la casta siendo la bestia? Al final, según el Apocalipsis, ellos pierden y la humanidad gana. Y según Enrique de Vicente, estamos viviendo el final de Kali Yuga, que es la época oscura, y se purgará la humanidad para empezar otra vez de nuevo una edad dorada. ¿Qué opinas? Sí, el Kali Yuga, o era de Piscis, la era de la espiritualidad inaugurada por Cristo, y luego empezaría pues un renacer de la humanidad en la famosa era de Acuario, que bueno, pues es uno de los tópicos de la New Age, ¿no? Pero bueno, oye, el que tenga fe, el que sea creyente, yo lo soy, tiene que saber que el Apocalipsis es algo que está escrito, está profetizado, eso va a llegar. Puede que sea ahora, hay indicios de que lo va a ser, ¿vale? O puede que sea dentro de 1000 años. Entonces, que eso no lo sabemos. Como decían las Escrituras, solo el Padre conoce el día y la hora. Es decir, las Escrituras vienen a decir que ni Jesucristo sabe qué día y qué hora va a ser. Solo la conoce el Padre. Entonces, como para conocerlo nosotros, ¿no? Si no lo conoce ni Jesucristo. Sí que hay indicios de que, bueno, pues estas tecnologías, se ha comentado muchísimas veces, no solamente la inteligencia artificial, aunque ahora ya vemos cómo se está fraguando el tema, pero muchísimas más tecnologías lo que van a posibilitar al final, que yo creo que no va a haber esa disminución de la población porque es imposible, vamos, y se suicidaría la casta también. Pero sí que vamos hacia una etapa de guerras e incluso nucleares, que van a propiciar una bajada notable de la población, aunque no su desaparición, y la aparición de un dictadurón, vamos, de tamaño king size, es decir, y el dictador, que será un dictador mundial, que sería la figura del anticristo, coincidiría con la figura del anticristo, pues se va a valer, o sea, va a basar su poder en la tecnología, indudablemente. O sea, eso que dice la Biblia, ¿no? No sé, el que no llevar esta marca no podrá comprar ni vender nada, o sea, sería como un paria, ¿no? En el momento en que te quitan tu identidad digital, si no hay dinero en efectivo, por ejemplo, pues o estás dentro del sistema o sencillamente es que ni comes. O sea, tú imagínate que el dinero en efectivo desaparece y el Estado te da dinero digital, ¿vale? Pero mañana te dice, tú me parece a mí que estás hablando más de la cuenta en Twitter, ¿eh? Te estás portando mal. Ay, te aviso por primera vez. La siguiente ya verás, tú continúas. Y la siguiente dice, mira, estos euros digitales que tienes en tu cuenta, te los bloqueo. Entonces, pórtate bien 15 días, ¿eh? Lo que te dura lo que tengas en la nevera, te portas bien 15 días y te los vuelvo a desbloquear. Pues, macho, la disidencia, vamos, se termina en 24 horas. Se termina en 24 horas. Entonces, ojito al tema del dinero en efectivo. Juan, tenemos a Lagarto que quiere comentar. Comenta, Lagarto, adelante. No, nada, perdón por la interrupción. Es que ya me retiro con la Lagartita y no para despedirme, para decir que un programón que me ha encantado, la verdad. Y cuando lo colgué, seguramente lo pondré para escuchar al principio porque salí de trabajar a las 11 y mientras llegué a casa y tal, pues me perdí la parte.
Así No que te nada, qué preocupes. buenas noches Sí. a todos, que hoy he podido estar un ratito con vosotros y que ha sido un total disfrute. Y ya os veo por mi TL en Twitter, ¿de acuerdo? Buenas noches Genial, a los dos. genial, Venga, pues decirte que igualmente. nosotros te seguimos a ti, nos encantan los contenidos que compartes en Twitter, estamos en la misma línea que tú Sí, sí. y bueno, otro día hablamos de conspiraciones y otras muchas cosas más de las que nos gustan. Vale. Yo por mí ya sabéis que contáis con alguien para hablar bastante sobre ello. Me alegro Así mucho, que nada, Lagarto. venga, que muchas gracias por el programa y nos vemos prontito, ¿vale? Venga, un Venga, abrazo. buenas noches a los dos. Adiós. Yo sí Bueno, te quería pues preguntar, sí, Juan, dime. aparte del apocalipsis y es verdad, lo de la señal de la bestia, ¿sabemos de alguna profecía que haya hablado sobre la inteligencia artificial? ¿Está profetizada? Joder, qué buena pregunta. Se lo preguntamos al ChatGPT. A ver qué nos dice. No, a ver, haciendo memoria, algo que en la Biblia pudiera relacionarse con la inteligencia artificial. Lo No en la más Biblia, no en la Biblia, sino quiero decir de de las otros profecías profetas. de pues, otros profetas. Por ejemplo, este que dibujaba, que no me acuerdo cómo se llamaba, Parravicini. Parravicini. Sí, ¿Parravicini tiene algo de la inteligencia artificial? Benjamín Solari Parravicini, efectivamente. Digo, este era un psicográfico, un medium psicográfico. Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que no. Él hablaba de épocas modernas, pero en un contexto del siglo XX, ¿vale? Que es cuando más psicografías produjo. Entonces hablaba en términos pues de papas, de dictadores, de guerras nucleares, de destrucciones de países, pero el tema de habría que revisarlas. Yo tengo ahí en mi web, en uno de los posts tengo todas las psicografías de Parravicini, se puede consultar, pero creo que no hay ninguna donde siquiera de pasada haga referencia a la inteligencia artificial, y si alguien lo conoce y lo desmiente, pues bienvenido sea, aquí estamos. Cristina acaba de solicitar hablar, no sé si quiere hablar. Adelante. Álvaro, ¿quieres hablar? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, cuéntanos. Muchas gracias por permitirme hablar. Me parece un tema muy interesante y me gustaría hacer un par de puntualizaciones y de preguntas. Bueno, más bien de preguntas. Primero, estamos mirando la inteligencia artificial desde el punto de vista de la inteligencia humana. Entonces, ahí siempre tenemos el problema de cómo comparamos y qué. En segundo lugar, a mí esto siempre yo pienso que el advenimiento de la inteligencia artificial puede traer varios problemas o varias cuestiones de tipo filosófica, pero también puede traer varias respuestas de tipo filosófica. Creo que has hecho al principio una correctísima descripción del famoso problema mente-cerebro, hablando de las famosas hipótesis que, como muy bien has dicho, ninguna está totalmente demostrada por ahora. Hablamos de las tres famosas hipótesis: la hipótesis materialista, la que dice que la conciencia o la mente es un producto de la actividad cerebral; la hipótesis mixta, que dice que existe la conciencia y el cerebro a la vez; y luego la hipótesis, quizá que sea la más fantasiosa, que es la hipótesis que dice que realmente lo único que existe es la conciencia y que el mundo material es una manifestación de la conciencia. Quizás el hecho de que aparezca esta conciencia o esta inteligencia artificial pueda ser hasta cierto punto una manera de rebatir el primer punto o la primera hipótesis de ese tipo materialista, y abra un poco el abanico a que existan otros tipos de inteligencia, ya no solo la artificial, sino otro tipo de inteligencias que quizás no sean humanas, ¿vale? Y que quizás nos cueste trabajo reconocer como tal, porque se salen de nuestra capacidad de comprensión. Y poco más quería decir. Muchas gracias por permitirme hablar. Enhorabuena de nuevo por el espacio. Muchas gracias a ti por tus palabras y, hombre, nada más y nada menos. Yo creo que es una cuestión muy importante. A ver,
Primero el tema de la filosofía, es decir, esta concepción errada que tiene Alan Turing de la inteligencia artificial, que bueno, porque es poco menos que cuestión de tiempo, viene también, todo al final se basa en una filosofía, ¿no? Y todo esto se basa en la filosofía de un filósofo francés que se llama Auguste Comte, así escrito, mi francés no es bueno, que fue, bueno, es el fundador del positivismo lógico. El positivismo es una forma radical de materialismo, es decir, bueno, pues al final todo es materia, todos son átomos, todo es mecánica, todo es maquinismo, todo es el homo faber, ¿verdad? El homo tecnológico. Bien, todo eso evidentemente no funciona, es decir, es una visión equivocada, completamente errada. El funcionamiento del cerebro es un auténtico misterio. Y en ese sentido, bueno, pues ahí estaba el tema de los microtúbulos, del agua ordenada, es decir, en el proceso de funcionamiento del cerebro hay fenómenos cuánticos que desconocemos y que probablemente sean los que permiten los fenómenos paranormales y la manera tan especial que tienen los humanos de pensar y que, por supuesto, porque todo esto al final viene de una idea equivocadísima, y es que cualquier problema, por extenso que sea, se puede reducir a pasos, ¿vale? Esto es lo que diría el positivismo lógico de Auguste Comte y de Alan Turing y de todos los científicos positivistas. Todo problema, por complejo que sea, si yo me lo monto bien, tengo la financiación adecuada y la potencia de cálculo adecuada, todo se puede reducir a pasos, todo. Y eso es falso, porque hay unos teoremas que, bueno, no vamos a entrar en ellos si no queréis, que es los teoremas de incompletitud de Gödel, que provienen de esa problemática también de la conferencia de un matemático que se llama David Hilbert en 1900, que enunció los 23 problemas de las matemáticas, porque él lo que quería era reducir las matemáticas a formalismos, es decir, que las propias matemáticas también se reducen a pasos. Y Gödel, que era matemático también, demostró que las matemáticas no se pueden reducir no se pueden formalizar al 100%. No sé si es un concepto un poco complejo para los que no sois de ciencias, pero no todo proceso intelectual se puede reducir a pasos, y ni siquiera las matemáticas se pueden formalizar. Ya ves tú, las matemáticas, que es puro formalismo. Si hay algo que son las matemáticas, es formalismo. Pues ni siquiera las propias matemáticas se pueden formalizar al 100%. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que hay espacio para el misterio. Que hay cosas que se nos escapan, que son extrañas, que son misteriosas, que nos faltan elementos, que provienen de otro mundo, que no sabemos muy bien cómo funciona el cerebro, y hay cosas de las que no tenemos modelos, y sin embargo existen, y hay entidades espirituales y chamanes y fenómenos parapsicológicos, muchas cosas que desconocemos y que el positivismo lógico ha estado arrastrando a la intelectualidad europea a lo largo de siglos, pues por caminos erróneos, ¿no? Hasta tachar de tíos con túnica y tal, pues a la gente que nos gusta el misterio. Y es ahora, bueno, pues ahora estamos consiguiendo que el Congreso de los Estados Unidos y la Marina de los Estados Unidos reconozcan que hay, lo estamos consiguiendo ahora, ¿no? Bueno, pues nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? 75 años tachándonos de locos, sinvergüenzas, tontos y tíos con túnica y con barba y no sé qué, y ahora sí, ahora resulta que sí, que existen los ovnis, que lo saben además desde hace mucho. Bueno, pues ahora, si me has mentido en una cosa ahora antes, ¿por qué no voy a pensar que me están mintiendo en todo? Esto es lo que pasa, ¿no?, cuando se miente. En fin, chavalotes, llevamos camino de 1 hora y 3/4 hablando. Yo creo que hemos tratado el tema de forma bastante extensa. No sé si alguno tiene alguna cuestión que decir. Hemos hablado del problema mente-cuerpo, ¿verdad? Mente-cerebro. Os había comentado antes el tema del agua ordenada y los microtúbulos, ¿vale? Esto es
Esto es una teoría muy reciente que sugiere que los fenómenos cuánticos en los microtúbulos dentro de las neuronas, o sea, dentro del cerebro, podrían desempeñar un papel en la conciencia y en la inteligencia humana, ¿vale? Sin embargo, pues esta hipótesis es controvertida, ¿vale? Esto, en fin, está en estudio, ¿no? Está en debate. Es decir, dentro de las neuronas hay unas zonas que se llaman microtúbulos que tienen agua ordenada. O sea, agua... los microtúbulos serían estructuras proteicas, ¿vale?, presentes en las neuronas y que actuarían como lugares donde ocurren procesos cuánticos, ¿vale? O sea, lo que se dice es que las fluctuaciones cuánticas en los microtúbulos podrían estar involucradas en la generación de la conciencia y del procesamiento de la información del cerebro. Es decir, si esto es verdad, pues ya tendríamos un modelo de cerebro. Ya se podría aventurar si la inteligencia artificial es posible o no. Ahora imita tú en una máquina procesos cuánticos sin tener un ordenador cuántico y sin saber cómo implementar eso. ¿Veis por qué el tema se escapa y se escapa bastante? ¿Vale? O sea, además que cada persona, por sus experiencias vividas, tiene unas redes, cada uno tenemos nuestras propias redes neuronales. Por eso es que no hay un cerebro igual a otro. Claro, y no puedes copiar un cerebro, por ejemplo, eso se planteó. Es decir, precisamente porque ocurren procesos cuánticos en el cerebro y en el momento, la copia es un proceso de medición al final, y cuando ya sabes que una de las leyes de la física cuántica es que cuando mides un sistema lo alteras y ya no es el mismo, por eso sería imposible la copia o replicación de un cerebro. Y si tú no puedes copiar, no puedes desarrollar un sistema artificial basado en la construcción de un cerebro artificial que desarrollara inteligencia artificial en el sentido fuerte del término. Que es una de las imposibilidades. A mí estos temas siempre me han gustado mucho y yo he leído y tal, y bueno, pues Lola tuvo la buena idea de hablar de esto, y yo creo que hemos escogido un buen tema para esta noche, ¿no? Sí, yo creo que también es un tema que a mí me apasiona. Ha gustado mucho por lo que han comentado las personas que han participado. Le estoy dando vueltas al tema de lo de si la inteligencia artificial ha sido profetizada. Hay una mujer, Baba Vanga, que la conoceréis, que ella sí profetizó el tema del sol artificial. Ella sí que ya mencionó en sus escritos que el tema del sol artificial, que lo crearían los chinos y que se les iría de las manos y explotaría. Que fallaría, vamos. Y del tema de la inteligencia artificial como tal, ella no lo llegó a mencionar. Así que es posible, ¿no? Cabe la esperanza de que pues sea una tecnología más que desarrollemos, pero que tampoco sea para tanto. Que vienen otras tecnologías que sí que pueden afectar más a la humanidad que la IA. Bueno, no te he oído desde el principio porque aquí Twitter me ha echado de mi propio espacio, pero luego me ha dejado reconectarme. Entonces, no te he oído, no sé si era algo que querías decir o era una pregunta. Sí, no, lo que quería decir es que Baba Vanga profetizó la creación del sol artificial, que China crearía el sol artificial y que ese sol fallaría, y que eso supondría, pues, claro, pues un problema ecológico para la humanidad. Claro. Baba Vanga llega a decir que que el futuro de la humanidad no está en la Tierra, sino que está en el espacio, y que acabaríamos viviendo en otros planetas. Bueno. Pero ella no llega, que yo recuerde, no llega a mencionar la inteligencia artificial. Entonces es posible que bueno, pues que sea una etapa más en la evolución de la humanidad, pero que no vaya a suponer nada trágico para nosotros. Bueno, lo del sol artificial está claro que se refiere al reactor de fusión, porque ellos además van en cabeza de esa tecnología ahora mismo, ya ves tú. Eso siempre ha ido en cabeza Rusia, luego Estados Unidos y ahora China.
Es posible. Yo lo del espacio no me lo creo, sinceramente, pero bueno, no me lo creo por... Mira, y eso puede ser motivo para otro espacio de estos de carácter más científico y más tecnológico, la posibilidad del viaje espacial, ¿no? Yo personalmente no me lo va a ver. Videntes, profetas, profetitas y profetetes de todos estos, hay muchísimos, vamos, es decir, yo incluso me molesté un día en hacer una base de datos de profetas, que la tengo por ahí, pero es que hay, y de apariciones marianas y de profecías, pues claro, hay profetas, pero luego están las profecías. O sea, cada profeta emite y algunos, y hay apariciones que emiten profecías o mensajes, ¿no?, de la Virgen o de quien se aparezca, y hay apariciones como la de Medjugorje, por ejemplo, que tiene catalogadas más de 40.000 mensajes de la Virgen, vamos. O sea, de hecho nadie sabe cuántos son en total. No sé, yo, por mi parte, llevamos ya 1 hora y 3/4 cumplidos. Si nadie más tiene alguna pregunta que hacer o que añadir o que debatir, por mi parte doy este espacio por dado, ¿no? Y, por ejemplo, mira, aquí tienen catalogado Siri y Alexa como inteligencias artificiales. No sé si habéis interactuado alguna vez con Alexa, pero vamos, es un truño como un piano de cola. Yo por mi parte creo que lo hemos tocado. Quizá a lo mejor haya habido que profundizar algo más, pero son temas más raros que a lo mejor no todo el mundo entiende, ¿no? Si no hay por ahí nadie que pida la palabra o que vaya a decir algo, pues yo os doy las gracias a todos por haber venido, por haber estado aquí. Sé que la mayoría ya me acompañáis en otros espacios y os lo agradezco especialmente. A los repetidores, sé que os gustan, si no os iríais. Y nada, pues daros las buenas noches a todos, en especial a Lola por estar ahí apoyándome en estos espacios como de costumbre. No serían posibles sin ella, y no solamente por su trabajo de aquí, sino por todo lo que ella y yo hablamos y debatimos previamente, y pues es una persona que me hace pensar en voz alta, y eso no tiene precio. Entonces, pues gracias a Lola también en especial. Y bueno, pues si no hay nada más, yo os doy nuevamente las buenas noches y corto en 3, 2, 1.